Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 9 al 12. Y dice así la palabra de Dios: Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a lo que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: hay que ser. Hay que ser. Con este título vamos a compartir la palabra de Dios. Hermanos, para ser una persona bendecida, no hay que parecer, sino hay que ser. Si es que queremos ser una persona bienaventurada, tenemos que ser. No hay que parecer. Uno de los problemas hoy en día es que muchas personas no quieren ser y solo quieren parecer nomás. Una persona que quiere parecer sin llegar a ser, se convierte en una persona que se engaña a sí mismo. Para ser una persona feliz, no hay que parecer a una persona feliz, sino hay que ser una persona feliz. Pero hoy en día, la gente valora más verse feliz que ser feliz verdaderamente. En vez de parecer a un buen esposo, hay que ser un buen esposo para que pueda formar un dulce hogar feliz donde hay gozo, alegría, amor y felicidad. Pero en vez de ser, mucha gente solo quiere aparentar. Hermanos, solo quieren parecer la gente. Ese es el problema de mucha gente hoy en día. En vez de parecer un guapo, hay que ser un guapo. ¿Sabe cuál es el problema de los políticos hoy en día? En vez de hacer buena política, quieren parecer nomás. Y hacen puro show. En vez de parecer a un buen trabajador, hay que ser un buen trabajador si es que quiere ser prosperado en ese trabajo. Pero muchos quieren parecer ser buen trabajador y no quieren llegar a ser un buen trabajador. Eso es engañarse a sí mismo. En vez de parecer a un hombre que hace ejercicio, hay que ser una persona que hace ejercicio de verdad si es que quiere vivir una vida sana y dinámica, una vida de vigor. En vez de parecer a un estudiante estudioso, hay que ser un estudiante estudioso para que haya porvenir y un buen futuro el día de mañana.
No hay que parecer a una persona, a una buena persona, sino hay que ser una buena persona para que pueda ser reconocido y estimado por los demás. Para que tenga buena relación humana y pueda llegar a tener una vida exitosa. Por eso, aquellos que no llegan a ser y que solo quieren parecerse, se está engañando a sí mismo. Y por eso lo que dice el apóstol Pablo es una cosa bien lógica. Veamos en Gálatas, capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo dice así: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, mire lo que dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice el apóstol Pablo. Y sigue diciendo en Gálatas 6 y 7, no os engañéis porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembrare, eso se va a segar. Para ser un creyente bendecido, hay que ser un creyente, no hay que parecer a un creyente. Hay que ser un creyente interiormente, no un creyente exteriormente solamente. Por eso apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La bendición no viene de los hombres, sino de Dios. Hay que ser un creyente en lo interior y del corazón para que venga la alabanza, la bendición de Dios. Aquellos creyentes verdaderos que no son parecidos, Dios se hace responsable de esa persona sin falta. A un creyente verdadero, Dios le responsabiliza. Aquellos que sirven de verdad a los demás, Dios lo va a enaltecer. Aquellos que oran de verdad, no aquellos que fingen a orar, aquellos que oran de verdad, Dios le va a responder a su oración. Se le va a abrir la puerta cerrada. Se va a romper la cadena injusta. Hermano, aquellos que creen de verdad no serán avergonzados. Aquellos que creen de verdad, conforme su fe, se le van a realizar las cosas. Pero lastimosamente hoy en día muchas personas se engañan a sí mismos, así, con solo parecer. Hermanos, tenemos que ser en vez de parecer, porque Dios es un Dios que distingue a toda la persona de este mundo. Dios, hermano, está distinguiendo a toda la persona. Por eso tenemos que ser y no parecer. Dios distingue la verdadera fe y la falsa fe. Dios tiene el poder y la habilidad para discernir el verdadero y el falso. No olvidemos de esto. Dios no va a ser burlado, no va a ser engañado.
Si vemos en la Biblia, Dios acepta la ofrenda y el sacrificio de Abel, pero rechaza la ofrenda y el sacrificio de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que hizo así? ¿Por qué? ¿Acaso Dios hace acepción de persona? No, hermano, Dios no discrimina ni prejuzga a nadie, sino solo lo distingue. No es discriminación, no es un prejuicio, es una distinción. Por eso nosotros tenemos que ser y no tenemos que parecer, porque Dios está distinguiendo. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esto y en vez de ser, queremos parecer. Dios dice a los israelitas que no traigan más sacrificio ni ofrenda. ¿Por qué Dios dice estas tales cosas? Isaías capítulo 1, versículo 13, dice así: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Mire lo que dice: no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestra fiesta solemne. Dios no quiere saber nada de los sacrificios, de las reuniones, de la alabanza, del holocausto de los israelitas. ¿Por qué? Dios dice ya no podía aguantar más. No era por la discriminación ni por el prejuicio, sino por la distinción. Dios está distinguiendo el corazón de aquel que le adora, el corazón de aquel que le ofrenda. Y por eso no hay que parecer ante Dios, sino tenemos que ser ante Dios. Si es que queremos ser bendecidos. La cizaña y el trigo son tan parecidos que cuesta distinguir por los ojos. Pero hay que entender, hermano, esto. Son parecidos, pero su contenido y su resultado son diferentes. Los trigos recogen y guardan en el granero, pero las cizañas van a ser quemadas. Esa es la diferencia. Parece igual a la vista, pero su contenido y su resultado va a ser diferente. Por eso dice Mateo capítulo 13, versículo 30. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla. Pero, mire lo que dice: pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, por eso tenemos que ser, no tenemos que parecer, porque Dios es un Dios que distingue. ¿Saben cuál es el problema más grande de la iglesia hoy en día? Nosotros, los pastores, en vez de ser un pastor, queremos parecer a un pastor. Para ser utilizado por Dios, en vez de parecer a un pastor, hay que ser un pastor. Para que la iglesia pueda experimentar la gracia de Dios, para que pueda experimentar el avivamiento verdadero, para que podamos recuperar el poder de Dios que manifiesta en su iglesia. Los pastores tenemos que ser pastores y los creyentes tienen que ser creyentes. Y hay que dejar de parecer,
Si es que queremos nosotros recuperar lo que hemos perdido, para que la gloria de Dios vuelva de nuevo a su iglesia, para que la santa presencia de Dios sea una realidad en su iglesia. Para eso tenemos que dejar de fingir, dejar de parecer, y que tenemos que ser genuino delante de Dios, un creyente, un santo genuino ante los ojos de Dios. Dios distingue a todo, y lo parecido van a ser desechados por Dios. Por eso, hermano, Jesús dijo una frase muy, muy fuerte. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No lo que dice, no lo que parece, sino el que hace, el que llega a nacer, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho me dirá en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Hermanos, si no somos genuinos, vamos a ser desechados por Dios. Tenemos que dejar de parecer, porque Dios lo distingue. Si es que queremos ser bendecidos, dejemos de parecer y lleguemos a ser un creyente delante de Dios. Oremos de verdad, busquémoslo de verdad. Entonces, hermanos, seremos nosotros escuchados por Dios. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en este día, quizá habré predicado más de 100 veces con este texto. El texto de hoy habla de esto: lo que quieren parecer y que no quieren ser, van a llegar a la desgracia. Aquellos que quieren parecer y que no quieren ser, se van a llegar a la desgracia. Van a ser desechados por Dios. De eso está hablando el texto de hoy. Hermanos, el texto de hoy está hablando que la apariencia externa visible no puede reemplazar el contenido invisible. De eso está hablando. La apariencia visible no puede reemplazar al contenido invisible. O sea, las 10 vírgenes que esperaban al esposo para entrar a la fiesta de la boda no tenían ninguna diferencia externamente a estas 10 vírgenes. Pero las 5 de ellas era prudente que había preparado el aceite junto con la lámpara, pero las 5 insensatas no prepararon aceite con su lámpara. Las 10 tenían lámpara. Aparentemente, externamente, todas tenían la lámpara, pero no tenían 5 de ellas el aceite invisible dentro de esa lámpara. Hermanos, la apariencia visible no se puede reemplazar el contenido invisible. Cuando llegó el esposo, las 5 insensatas no pudieron ir a recibir el esposo, sino que tuvieron que ir a comprar el aceite. Y cuando ellas volvieron con su aceite, dice la palabra de Dios
que la puerta ya estaba cerrada y no pudieron entrar a la fiesta de la boda. Hermanos, la apariencia no puede reemplazar el contenido. Veamos el texto de hoy con este pensamiento, versículos 10 y 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mire, hermano, la desgracia fueron desechadas. No es importante vivir con la apariencia de creyente, sino hay que vivir una vida de creyente. Los hombres juzgan a una persona con su apariencia exterior, pero nuestro Dios mira el interior de esa persona. Pero lastimosamente vivimos una vida centrada en la apariencia externa para ser visto por los hombres. Aquí está el problema. Para ser visto por los hombres. Vivimos una vida centrada en la apariencia externa. Hermanos, los fariseos fueron desechados por Dios porque solo le importaban las cosas externas que se veían, no las internas que no se veían. Por eso Jesucristo llegó a decir el sepulcro blanqueado. Porque de afuera, de apariencia, bien blanqueado, bien pintado, pero adentro, todo en putrefacción. Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella, los fariseos. Este aspecto de los fariseos puede ser el aspecto de nosotros hoy en día. Lo digo con mucho cuidado. El aspecto de los fariseos en el tiempo de Jesús puede ser el aspecto de nosotros hoy en día. Si vuelve Jesús hoy, nosotros podríamos ser el fariseo de este siglo. Nosotros, hermanos. Si Jesús volviera de nuevo a la tierra, nosotros podríamos ser el fariseo que en vez de ser que solo quieren parecer. Hermanos, esta fe de solo para querer parecer es una fe muy peligrosa. Y lastimosamente nosotros estamos cayendo en la trampa, en el pozo de esta fe que solo parece en vez de ser. Hay muchos creyentes que comenzaron bien y terminan mal. Evangelizan, testifican, predican, sirven a los demás, pero terminan mal y se pierden. Llegan a esto porque en vez de ser, quisieron parecer nomás. Hermanos, llegar a esta fe de querer parecer nomás es muy peligroso. La iglesia primitiva llegó a crecer por la gracia de Dios. Hubo muchos milagros
y sanidades. En esta situación, muchos traían ofrenda de agradecimiento y esa ofrenda utilizaban para lo necesitado. Y un hombre que se llamaba Bernabé tenía una heredad, la vendió y puso su precio, ese dinero, a los pies de apóstoles, a los pies de los apóstoles, para que utilice donde haya necesidad. Y fue elogiado por la gente y fue reconocido por la gente. Entonces una pareja que se llama Ananías y Zafira, para ser reconocido por la gente, quería parecer como Bernabé. Entonces va y vende su heredad y puso solo una parte pequeña ante los pies de los apóstoles para ser una persona vista por la gente. Y usted sabe cuál fue el resultado de este Ananías y Zafira, de querer parecer. Llega a una desgracia. Hermanos, para ser una persona bendecida, hay que ser y hay que dejar de parecer, porque no hay esperanza a aquellos que quieren parecerse. Su final va a ser una desgracia. Sea en el hogar, sea en el trabajo, sea donde sea, va a ser una desgracia si no es genuino, si no llega a ser, se engaña a sí mismo. Para ser una persona bendecida, hay que ser. Hermanos, entonces, ¿cómo nosotros podríamos llegar a ser y dejar de parecer? En tercero y en último lugar, para ser y no parecer, hay que ser ante Dios y no ante los hombres. No sé si le dejo entender. Para llegar a ser y dejar de parecer, hay que ser ante Dios, no ante los hombres. Hermanos, ¿por qué tenemos que ser ante Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios está mirando todo. Aunque nosotros no toquemos la trompeta, Dios está viendo todo. Por eso tenemos que ser. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Mire, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues dé limosna, no haga tocar, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú dé limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mire lo que dice esta parte buena. Para que sea tu limosna en secreto. Y mira, vea. Y tu Padre que ve en lo secreto, mira, tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Hermanos, acá hay una cosa muy importante. Parece que Dios no está mirando, pero lo está mirando todo. Dios está viendo todo en lo secreto. Esto quiere decir que está viendo en lo secreto, quiere decir que está viendo todo Dios. Parece que no está viendo, pero Dios está viendo todo en lo secreto.
Por eso tenemos que ser ante Dios y no ante los hombres. Hermano, no importa que los hombres no nos reconozcan, no importa aunque no sea visto por los hombres, lo importante es que seamos vistos delante de nuestro Dios, ante nuestro Dios. Una persona no puede vivir sin ser consciente de lo demás. A todos nosotros nos importa lo que piensan los demás de nosotros. Por eso nos fijamos la mirada de los demás y llegamos a ser conscientes de la familia, consciente de los amigos, compañeros del trabajo y ser consciente de las personas que nos rodean. Nosotros no podemos vivir sin ser conscientes de los demás. Es obvio. Cuando uno está solo, se descuida. Pero cuando uno está con alguien, se cuida de todo para que no sea visto mal de los demás. ¿Sabe una cosa, hermanos? Un creyente verdadero es aquel que se cuida de todo, aunque esté solo, porque es consciente de Dios. Porque Dios está viendo todo. Hermanos, José fue bendecido por Dios y fue utilizado por Dios porque su fe era una fe delante de Dios. La fe de José no era una fe delante de los hombres. No era una persona que actuaba ante los hombres, sino era una persona que actuaba ante Dios. Cuando la mujer de su jefe le tentaba porque no estaba nadie en la casa, ¿qué le dijo José? Hay una frase bien importante de José. Por eso José llega a ser reconocido por Dios, llega a ser bendecido por Dios, y cuando Dios le bendecía, no había quien podía impedir a José. Mira lo que dice Génesis 39, versículo 9. Dice así, José: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mire lo que dice aquí José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pecaría contra Dios, dice aquí. La fe de José no era una fe ante los hombres. Aunque no esté nadie, aunque no mire nadie. José dice, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Por ese motivo José fue bendecido, prosperado, y no había quien podía parar a José, impedir a José. Hermanos, una fe que recibe la bendición de Dios es una fe ante Dios. A un rabino le preguntó, siguiente pregunta: ¿quiénes son los verdaderos judíos? Así le preguntaron, porque muchos decían que eran judíos. Y este rabino le contestó así: el que no come la carne de cerdo en su casa, ese es el verdadero judío. Una respuesta que insolente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiso decir con esta palabra, con esta respuesta? Hermanos, el rabino quiso decir, aquellos que guardan la ley judía en donde nadie puede ver, ese es el verdadero judío. No ante los hombres.
aunque nadie vea. Aquel que guarda su ley ante los ojos de Dios, ese es el verdadero. Para ser un creyente verdadero, tenemos que ser un creyente ante Dios, no ante los hombres. Porque esta fe ante los hombres nos hace caer en el pozo de la hipocresía. Y muchos hombres espirituales, muchos creyentes cayeron en esta trampa, en este pozo de hipocresía y se perdieron. La fe ante los hombres hace caer en la hipocresía, y cuando cae en la hipocresía, hermanos, ya no hay bendición de Dios. Por eso tenemos que ser creyentes ante Dios, no ante los hombres. Para dejar de parecer y para ser, tenemos que ser creyentes ante Dios. Si nuestra fe no es ante Dios, puede ser en vano nuestra fe. La fe ante los hombres es una fe peligrosa que arruina nuestra vida. Los teólogos de la Edad Media habían estudiado sobre cómo llegar a ser un verdadero creyente. Y se reunieron muchos teólogos y se discutieron, compartieron la idea durante mucho tiempo y sacaron una respuesta. Sacaron una conclusión y su respuesta fue esto: para ser un creyente verdadero, hay que ser un creyente ante Dios, coram Deos, delante de Dios, ante Dios. Hermanos, para dejar de parecer y para ser un creyente, para ser un creyente bendecido, tenemos que ser un cristiano ante Dios. La recuperación espiritual y la vida victoriosa de los creyentes están en una vida ante Dios. Aunque seamos frágiles e insuficientes, si luchamos para vivir una vida ante Dios, hermanos, nuestra vida se va a cambiar poco a poco y llegaremos a ser reconocidos por Dios. Y cuando llegamos a ser un creyente ante Dios, Dios va a hacer grandes cosas que nosotros no imaginamos. Si es que llegamos a ser un creyente ante Dios, no un creyente ante los hombres. Hermanos, a través de una vida ante Dios, experimentemos un cambio en nuestra vida y una vida más vencedores en Cristo Jesús en este tiempo para ser utilizado por nuestro Dios. Que Dios bendiga a su palabra. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, hemos compartido tu palabra sobre hay que ser y no hay que parecer para ser bendecido. Haznos entender de esta palabra, Señor, y ayúdanos a no caernos en el pozo de la hipocresía con nuestra vida ante los hombres. Ayúdanos a ser un creyente, no parecer a un creyente. Bendiga tu palabra, Señor. Bendiga a todos mis hermanos que están escuchando este mensaje. Te pido, mi Dios, que tú lo transformes, que tú lo conviertas y que tú lo utilices en este tiempo final. Bendiga su casa,
sus hijos, su trabajo, todo lo que haga, sea prosperado a través de tu gracia. Te agradecemos, mi Dios, y todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios lo bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo, cuando se pase esta oleada de la pandemia. Dios mediante, tendremos nuestro culto presencial. Lo avisaremos con anticipación, hermanos, que Dios le bendiga y Dios mediante nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.